han desaparecido numerosísimos puestos de trabajo. ¿Mm? Y no solo han desaparecido, en este caso, en realidad, tanto de trabajo masculino como de trabajo femenino, pero también ha ocurrido con otros tipos de trabajo que se han precarizado. También, y ya lo hemos comentado, pero no es menor recordarlo, porque es muy alarmante la enorme precarización y la enorme ausencia de puestos de empleo en general, aunque sea bajísimas las condiciones, que no la avalo, todo lo contrario, pero registrado ni hablar de jóvenes. ¿Mm? Es decir, que vemos que hay un patrón común que se mantiene y que se ha agudizado mucho durante esta pandemia y sobre todo con el receso del año pasado, que fue de varios meses, de la precarización y de la pérdida de empleos en cuanto a mujeres. Muchas de ellas tuvieron que perderlo, otras fueron despedidas, otras tuvieron que aceptar tareas consideradas menores, entre comillas, inferiores. Por otro lado, y también como una antinomia, vemos la revalorización de las tareas de cuidado, es decir, unas tareas que eran consideradas menores y en las cuales sobre todo trabajan casi en un 90% mujeres, mujeres jóvenes, mujeres de mediana edad y mujeres también de lo que se considera tercera edad. El cuidado de personas mayores que requieren una atención casi permanente, de enfermos, de personas que tienen discapacidades y, reitero, también de trabajos que requieren cierta capacitación. Entonces, todo esto tenemos, por un lado, la necesidad económica de acceder a un empleo para comer, sin eufemismo, para comer, para llevar a una canasta familiar que aumenta y aumenta y aumenta día tras día, o para ser muy generosa, semana tras semana. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, muchas mujeres que son cabeza de familia, sostén de familia, que no solamente deben mantenerse ellas, que no es menor, y que en la mayoría de los casos deben vivir o en pensiones o en departamentos o en general en inmuebles que se alquilan y que se mantuvieron con, digamos, cánones locativos o alquileres suspendidos, congelados, una medida que apruebo totalmente, pero y que aprobé y que, digamos, fundamenté desde el comienzo, que era casi inevitable hacerlo, pero que ahora se han triplicado o cuadruplicado. Entonces, todo esto, es decir, supongamos un caso que se multiplica y multiplica, en Argentina, en Rosario, en la región, tenemos mujeres, sostén de familia, un hijo, 2 menores de edad, tienen que ir a la escuela, transporte, comida, vestimenta, no es menor. Son gastos, gastos y gastos. Ni hablar de entretenimientos o de diversión, que hace parte de la vida digna, decente en parámetros de la OIT, trabajo decente y vida digna, esto de vida en un concepto más omnicomprensivo de Naciones Unidas y de derechos humanos, porque es un derecho humano, un derecho a una vida digna, decente, propia de un ser humano en este ya muy avanzado siglo XXI, que ha provocado y continúa provocando la pandemia del COVID-19, una mayor desigualdad social, una brecha social enorme entre los que más tienen, que son una minoría, los privilegiados y privilegiadas
de siempre y una gran mayoría, no voy a decir ejército, sino una enorme cantidad de población, en términos de parámetros mundiales, más de 13 millones de mujeres que vieron perder sus puestos de trabajo. ¿Mm? Registrados o no registrados, en general, puestos de trabajo. En Argentina, un 70%, y va aumentando ese porcentaje, de mujeres ha perdido sus puestos de trabajo. Y lo que han logrado, y a veces sí, a veces no, es un empleo precario que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y esto genera angustia, esto genera una violencia tremenda. De hecho, es violencia laboral. Porque digamos que es un proceso de humillación que a su vez puede enfermar a la persona y de hecho, quienes estamos directamente y diariamente en el ejercicio de la abogacía y transitando los pasillos de tribunales y hablando con personas, con seres humanos iguales a nosotros, escuchamos y vemos las quejas, o directamente no quejas, vemos los cuadros de situación. Hoy trabajo, no sé mañana si voy a trabajar. Eso es tremendo, es una espada de Damocles permanente. Puede una persona, en este caso focalizamos en las mujeres, quienes más lo padecen. Mujeres jóvenes, mujeres de mediana edad, y no digo mujeres de edad avanzada, porque todavía, a pesar de que en otros países del mundo se está superando, todavía en Argentina existe esa enorme estigmatización para las personas de la denominada tercera edad, de más de 50 años, que en realidad no es tercera edad, yo diría más de 40, que no consiguen puestos de trabajo, que no consiguen puestos de trabajo dignos, registrados, salvo excepciones. Y hay toda una vida, una experiencia que sirve y sin embargo son descartadas. Lo vemos inclusive si vamos a avisos clasificados o en propuestas de trabajo, mujeres de tal a tal edad. E inclusive, hasta hace muy poco tiempo se pedía con ciertas condiciones físicas, que de hecho se sigue pidiendo. No lo colocan por escrito porque existe una ley interna que siempre cabe recordarla, la Ley Integral de Protección de la Mujer, que data del 2015, una ley muy completa, la 26.485 y su decreto reglamentario, y por supuesto los tratados, los pactos, las normas internacionales, sobre todo la Convención de Belén do Pará, en cuestiones de género, ¿no?, que están con jerarquía supralegal, es decir, por encima de la normativa interna argentina, incorporados a la norma del artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina. También las provincias tienen sus leyes, también deberían contemplarse en los convenios colectivos. Justamente el día martes estuvimos con un conjunto de colegas, compañeras, compañeros también, y colegas, en una excelente disertación que dio una amiga y colega, la doctora y abogada laboralista, Fabiana Sosa, que estuvo en nuestro programa, referido también al tema de la precarización laboral, al tema de que estamos tratando, y el tema de los convenios colectivos que están dejados tan de lado en cuanto a la protección, a la defensa y hacer valer estos derechos y evitar la precarización, cumplimentando compromisos y garantías internacionales. El panorama que se vislumbra, y no es por ser apocalíptica ni ser agorera, no es demasiado auspicioso. Reitero, no solamente en el sector
gastronómico se ve una enorme precarización, una enorme pérdida de empleos. Focalizo en las mujeres. En comercio se nota mucho. Y hay otros gremios, otras actividades, para ser más correcta, que están, por supuesto, amparadas, no sé si amparadas, pero por lo menos contempladas por sindicatos y gremios afines, metalúrgicos y demás, en los cuales no hay tantas mujeres en tareas administrativas. En otro programa hablaremos de esta cuestión de esta sectarización de las tareas, ¿no? Es decir, tareas para hombres, tales, tales y tales. Tareas para mujeres, tales, tales y tales. Que sigue siendo una tipificación absolutamente no acorde, absolutamente fuera de época en este siglo XXI, pero que todavía se mantiene, no solamente en la cotidianeidad, sino también en los convenios colectivos de trabajo. Y por supuesto en los gremios, que son absolutamente machistas en su casi generalidad. Las centrales sindicales están presididas por hombres, no por mujeres. Bien, el tema de la precarización no es menor, el tema de la coordinación de las tareas propias de las mujeres, que no son tan propias porque deberían ser compartidas, pero si son sostén de familia las tienen que hacer, es decir, dar de comer a su familia, mantener el trabajo, es tremendo, es tremendo. Y si no se tiene trabajo, es peor todavía. Está comprobado, hay estadísticas muy serias y de diversos sectores, ya sea empresariales, como también sindicales y, digamos, autónomos, en los cuales, y por supuesto oficiales, estadísticas oficiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y la Diversidad, también obviamente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que hacen un foco muy importante en esta precarización, informalización, cada vez peor, de las mujeres. ¿Qué programas tenemos? Considero que a esta altura, bueno, estamos con la campaña preelectoral y en noviembre, pero aún así, exhorto a quienes están actualmente y van a seguir ocupando cargos en el Poder Ejecutivo, sobre todo nacional, también en los distintos poderes legislativos y ejecutivos a nivel provincial de Argentina, pero fundamentalmente a nivel nacional, que traten de buscar, de comenzar a presentar proyectos, programas, para ver cómo se puede ir intentando salir y cómo será el periodo post-pandemia, porque esta pandemia va a continuar. Entonces, ¿que nos vamos a suicidar? ¿Nos tenemos que morir todos? Bueno, tampoco quiero, vuelvo a decir, ya directamente es para salir de acá y pegarse un tiro, ¿no es cierto? O tirarse, porque acá hay un edificio bastante alto, uno se tira, se inmola. Bueno, tampoco digo eso, pero tratemos entonces de prevenir y no curar. Subsidios, está bien, pero son insuficientes. Programas y programas de trabajos dignos, decentes y propios de la preservación de los derechos elementales de las mujeres que trabajan.